Hola a todos, saludos cordiales de quien les habla, Cristian Santos, colaborador del inversorinquieto.es y banquero privado de Ambank. Y en nuestro podcast de hoy queríamos hablar de un tema que nos afecta a todos, inversores, no inversores, trabajadores, todas las personas que tengan diferentes conceptos de renta, y es la declaración de IRPF. La nueva campaña de IRPF que daba oficialmente el pistoletazo de salida este pasado día 11 de abril y que exigirá a todos los contribuyentes, que a la agencia tributaria estima en cerca de 23 millones, la presentación de la declaración de la renta hasta el próximo 30 de junio. Hacienda ha mantenido que para este año hay un especial despliegue en la labor de control sobre los contribuyentes con rentas en el extranjero, inmuebles en el alquiler, pero donde mayor esfuerzo va a hacer de control es sobre la supervisión de los propietarios de criptodivisas, donde eleva un 40% según las estimaciones las alertas fiscales. El balance de la campaña de la renta en números, según la presentación que hizo la agencia tributaria la semana del 11, comportará este año la presentación de 22.899.000 declaraciones de la renta, lo que supone casi un 4% más que en el ejercicio anterior. El organismo calcula que durante la liquidación gestionará 13,6 millones de declaraciones a devolver, a un 2% menos que el año pasado. El importe de estas devoluciones llegará aproximadamente a los 9.946 millones de euros, que es un 2,4% menos, mientras que tramitará 7.649.000 declaraciones con resultado a ingresar a la agencia tributaria, un 14,2% más, que suponen 16.448 millones de euros, un 5,6% más en saldo. El resultado, por lo tanto, arrojará un saldo favorable al fisco de 6.500 millones de euros, un 20,6% más que el año anterior, y eso refleja la mayor presión fiscal que se está realizando en estos momentos. Una parte importante de estos objetivos se sustentan en la presión que Hacienda ejerce a través del sistema de alertas que incorpora los datos fiscales. La estrategia, según explicaba la directora de la agencia tributaria, los últimos días, durante la presentación de la campaña de la renta, pasa por emitir avisos personalizados a 1,79 millones de contribuyentes, instándoles a declarar determinadas rentas que Hacienda ha tenido conocimiento y que posiblemente en los años anteriores o bien no se tuvieran o bien no las hayan declarado correctamente. El área de control que mayor crecimiento viene experimentando durante la campaña de la renta es la vigilancia de las criptodivisas, de las criptomonedas. El año pasado, haciendo memoria, la agencia tributaria ya multiplicaba por 15 el número de avisos a los contribuyentes con monedas virtuales, pasaba de casi 15.000 avisos a más de 200.000. En esta ocasión, el número de avisos aumenta otro 41%, pasando de los 300.000, y eso que se ha pasado de manejar la información de los 4 años previos a solo los 3 anteriores. Cada vez hay más información, más avisos, dado que, como todos conocemos, las operaciones con monedas virtuales crecen de manera exponencial. Y esto, ¿qué es lo que se produce? Además, la agencia tributaria confía que en la presión ejercida por el fisco y las nuevas obligaciones informativas que entrarán en vigor en el año 2024 eleven el número de contribuyentes que declaren estos activos voluntariamente. Hay que recordar, a efectos de tributación, el cómo se deben incluir, dado que es una novedad importante, la compra de criptodivisas, la compra-venta, mejor dicho, de criptodivisas, dado que la compra como tal no está grabada, pero sí las operaciones realizadas con ellas o su venta. Ha habido discrepancias, ha habido, como ahora comentaremos, una resolución que luego se ha dado marcha atrás por parte de la agencia tributaria, y como era que la semana pasada la agencia Hacienda publicaba en el BOE las órdenes ministeriales con los modelos de declaración de IRPF y patrimonio, y en ellas se incluían novedades en relación a estos activos. En concreto, se creaba una nueva casilla en el IRPF, la 1626, para que los contribuyentes declaren en ella la compraventa de criptomonedas, detallando las fechas y los valores de adquisición, para que así Hacienda calcule las ganancias o pérdidas obtenidas durante el pasado ejercicio. Esta modificación no supone un cambio en la forma en que se declaran las criptodivisas, sino que se trata de un desglose de las ganancias y pérdidas patrimoniales en 3 apartados: inmobiliarios, monedas virtuales y otros activos. Es al final un cómputo de lo que se conoce tradicionalmente como una ganancia o pérdida patrimonial,
se integra en la base especial del IRPF y tributan como tal a partir del tipo del 19% para los primeros 6.000 euros de beneficio. Inicialmente hay que destacar que Hacienda iba a limitar la compensación de las pérdidas patrimoniales con operaciones con estos activos mediante otra casilla en la que se establecía un límite para su recompra en 2 meses, es decir, no se podía tener el mismo activo en los 2 meses siguientes o un año para poder aplicar la pérdida patrimonial en el IRPF, pero finalmente Hacienda decidía eliminar la casilla y con eso la limitación de la compensación de pérdidas. En otro orden de cosas, la agencia tributaria también mantiene el foco sobre las rentas obtenidas en otros países y bien el número de avisos en comparación pasan de 856.000 el año pasado a poco más de 800.000 en esta campaña, casi un 6% menos. Estos avisos, ¿qué es lo que piden? Pues combinar a los contribuyentes con ingresos fuera de España, regularizarlos ante la agencia tributaria. ¿Por qué? Porque la información se logra a través de los acuerdos de intercambio de información fiscal sellados con terceros países. Recordemos que las agencias tributarias de los países pueden hacer intercambio de información, eso llega, y si una persona es residente fiscal español, tiene obligación de todas sus rentas que genera en cualquier parte del mundo, tributarlas en el país donde es residente fiscal, en este caso en España, ¿no? Con lo cual esas rentas, por estar en otros países, no están exentas de tributación, sino que tienen que tributarlas sumado a todo lo que tenga en España, dependiendo de los conceptos de rentas que sean, rentas del trabajo, si hay ventas de activos fuera de España, pues ganancias o pérdidas patrimoniales, dividendos, etcétera, lo que sea, alquileres, etcétera, ¿no? Y también hay un tercer bloque donde la agencia tributaria está haciendo mucho énfasis, que es los inmuebles en alquiler, en los que el volumen de alertas se reducía, pasa de 713.000 a 661.000, casi un 7% menos. Y hay un apartado importante, que es el caso de los arrendamientos turísticos, que no habrá presión sobre ellos, sino por datos fiscales. Quedan incorporados en los modelos 179, con lo cual la obligación de información pasa por otro documento donde ya directamente la agencia tributaria pues pasa a tener todo lo que corresponde más a esos ingresos. Hay que recordar que la tributación de los alquileres es, dependiendo de que sea alquiler turístico o no, la tributación pues al final tiene la diferencia simplemente que el alquiler turístico es ingresos menos los gastos destinados para la adquisición de esa renta, para la ganancia de esa renta, y se tributa por la diferencia entre ingresos y gastos al tipo que corresponda dentro de lo que se llama rendimientos del capital inmobiliario. Si es alquiler para vivienda, pues tiene una reducción sobre los rendimientos netos, dado que esa bonificación se puede aplicar si el inquilino declara que esa es su vivienda habitual. Y también se aplica, una vez deducida esa bonificación, pues se pueden quitar de los ingresos netos, quitada la bonificación por vivienda habitual, se quitan los gastos necesarios para conseguir ese alquiler, y eso se suma también a los rendimientos del capital inmobiliario al tipo que corresponda. Estos tres conceptos son donde más presión fiscal está habiendo, dado que es donde muchos obligados tributarios pues no lo estaban haciendo correctamente, con lo cual la conclusión de estos minutos es que tengan cuidado, revisen los datos fiscales, no corran a hacer su declaración de la renta los primeros días, dado que no todos los datos fiscales están reflejados correctamente en el famoso borrador. La obligación de cotejar el borrador es del contribuyente, no de Hacienda, que es la que tiene su tiempo luego para comprobar que esos datos son reales. Por lo tanto, precaución, busca la información correcta y chequen que esa información sea correcta y contenga todas las rentas que están teniendo cada uno de los contribuyentes en el apartado correcto, para que puedan luego aplicar sobre esas rentas las deducciones correspondientes. Ante cualquier ayuda, pues busquen un profesional que le pueda echar una mano y a confeccionar una renta de la forma más correcta posible. Y todo esto ahora mismo no hay posibilidad ya de reducir impuestos, de reducir la carga impositiva, porque recordemos que el ejercicio fiscal se cierra en diciembre y toda la previsión de la planificación fiscal tiene que hacerse antes del 31 de diciembre, y ahora lo que estamos es liquidando todo lo hecho el año pasado. Con lo cual, con esto lo que hacemos es dar por terminado el podcast de hoy, agradeciéndoles su atención y emplazándoles para la próxima semana. Un saludo a todos.